Muy bien amigos, les voy a mostrar un estudio que hice para tratar de, primero que me entiendan qué es lo que yo estoy exponiendo y segundo que mostrar las conclusiones a las que yo llego mediante este análisis. Bien, vamos a revisar. Yo comienzo con Mateo 5:17. Dice así. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, yo lo que veo aquí es que son unas palabras demasiado cerradas, muy cerradas y que no dan espacio a todos esos análisis que se dan para tratar de mostrar que la ley caduca. Aquí, por ejemplo, vemos ni una tilde pasará de la ley hasta que pasen el cielo y la tierra. Eso es algo bastante complejo, bastante complicado, pero bueno, continuemos. De la carta a los Hebreos. 1. Se desprecia la eficacia de la ley. Veamos lo que dice la carta a los Hebreos. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Objeción. Efectivamente, no puede hacer perfecto en cuanto a la conciencia, utiliza una verdad, pero la ley tiene también ordenanzas directas a la conciencia. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, Deuteronomio 6:5, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, Levítico 18:19. Pues del corazón sale el mal. No sé si lo recuerdan cuando Jesús dijo que del corazón salían las maledicencias, salían los adulterios, todo eso. Entonces del corazón sale el mal. Por ello Dios hace la promesa de un nuevo pacto. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Hashem, Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Bueno, aquí estamos viendo que la ley tiene unos preceptos que van directo al corazón y que sí reforman la conciencia. Pero claro, aquí se pueden clasificar entre preceptos morales y preceptos ceremoniales, porque lo que la carta a los hebreos está aquí eh, haciendo énfasis es en los preceptos ceremoniales, porque dice consiste solo de comidas, cierto, de bebidas, ordenanzas acerca de la carne, cosas que cuando una persona las puede hacer, pero eso no modifica la conciencia, no hace que la persona se vuelva buena, digámoslo así, sino que va y hace el acto, pero ya en su mente sigue siendo la misma persona. Bien, dice segundo, utiliza la profecía de Jeremías 31:33 para dar por caducada la ley. Dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Analizando la profecía de Jeremías, ¿se observa la abolición de la ley? No, pues habla de la misma ley, con la diferencia de que sería puesta en su mente y en su corazón, pero es la misma. Porque aquí dice, mire, aquí está la profecía de Jeremías, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente. O sea que la ley no está caducando, está colocando la misma ley, solo que la iba a colocar en su corazón. Esa sería la diferencia con respecto al primer pacto. Pero la carta a los hebreos está dando por caducada la ley. Vamos a revisar. Dice, ¿para qué se pone la ley en el corazón? Pues para ser perfectos en cuanto a la conciencia, que es lo que la carta a los hebreos dice que no había podido ser, que
la ley ceremonial no había sido capaz de hacer perfecto en cuanto a la conciencia a las personas. Pues efectivamente, comidas, bebidas, abluciones no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia a nadie, por lo cual Dios promete poner esas leyes en el corazón. Bien. Entonces tengo tres opciones. Tengo tres opciones para tratar de entender qué significa el nuevo pacto. Entonces sería, primero, la ley puesta en el corazón produce el obrar por amor, pero cumpliendo la ley, en contraste a cumplir la ley por obligación, pero sigue siendo necesario cumplir la ley. Eso sería la ley puesta en el corazón. Entonces, que Dios hace que el hombre quiera cumplir la ley y la cumpla. Esa sería la primera opción del significado de Jeremías de poner la ley en el corazón. La segunda opción sería esta. La ley puesta en el corazón consiste en introducir solo los preceptos que producen una acción moral, ya que no se puede introducir en el corazón leyes de sacrificios porque consiste en un acto externo. ¿Sí? Por ejemplo, bien, aquí me estoy refiriendo es que, por ejemplo, una persona va a ofrecer un sacrificio, es un acto externo. Y no podría Dios agarrar ese acto externo y meterlo en el corazón, sería algo imposible, no tiene sentido. Entonces, de esa forma Dios solamente podría introducir en el corazón las leyes morales. Y es lo que hay algunas religiones, hay algunas iglesias que enseñan eso, que solo la ley moral. Bien. Sin embargo, esto haría cesar toda la ley ceremonial. Comparar con Mateo 5:17. Acuérdense que Mateo 5:17 dice que ni una jota ni una tilde pasaría de la ley. O sea, absolutamente nada podría pasar. Y esta opción hace cesar toda la ley ceremonial. Así ¿qué produce? El obrar el bien en el sentido moral únicamente. Listo. En la primera opción, Dios pone la ley en el corazón del hombre y el hombre cumple toda la ley. Y en la segunda opción, Dios solo puede poner en el corazón del hombre las leyes morales y el hombre cumple la ley moral. Listo. La tercera opción sería, la ley puesta en el corazón consiste en introducir en el corazón toda la ley. Claro, ¿cómo vamos a introducir la ley sacrificial? Pero una cierta esencia. Es decir, hay algo como por decir un cuerpo y el alma, ¿no? Sí, y un cuerpo y su esencia. Y que la esencia sea lo importante y no el cuerpo. En este caso, la esencia de la ley sería lo importante y no el precepto como tal. Es decir, que los preceptos ceremoniales de sacrificio, etc., tienen una esencia o sentido para lo cual fueron mandados. Así, un precepto podría tener un significado oculto de carácter moral, pudiéndose introducir en el corazón. Si miramos la opción 2, hemos dicho que solamente se pueden introducir los preceptos de acción moral, los preceptos morales en el corazón. Esa es la lógica, ese es el sentido. Pero la otra sería, ¿y si todos esos preceptos de carácter ceremonial y sacrificial tienen oculto un sentido moral? Entonces sí podría ser introducido en el corazón. Dice, así un precepto podría tener un significado oculto de carácter moral pudiéndose introducir en el corazón. Esto produciría nuevamente el obrar el bien en el sentido moral, pero haría caducar toda la ley en su primer sentido. O sea, haría caducar toda la ley, pero solamente en el sentido literal. ¿Por qué? Porque si partimos de que la ley tiene un significado oculto, entonces no caducaría la ley, ¿cierto? Solamente caducaría su interpretación literal. Listo, pasamos acá. ¿Cuál es la perspectiva correcta de la profecía? Bien, según la carta a los hebreos parece apuntar a la segunda opción. Al comparar con Mateo 28:19 hace cesar toda la ley ceremonial, sacrificial, cosa que no puede pasar y que en la ley consiste en preceptos escritos. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley.
Y aquí se me viene a la mente una profecía de Ezequiel. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Con esta profecía diría que la opción 1 es la correcta, y no la 2, como dice la carta a los hebreos, o como aparentemente se entiende de la carta a los hebreos. ¿Cuál es la opción 1? La ley puesta en el corazón produce el obrar por amor, cumpliendo la ley, en contraste a cumplir la ley por obligación, pero sigue siendo cumplir la ley. Y armoniza con Mateo 5:17, pues la ley no puede pasar. Así estaríamos diciendo entonces que Dios introduciría en el hombre, introduciría en el hombre la ley, pero para que obre toda la ley. Entonces la ley no caducaría, no pasa, y el hombre simplemente automáticamente, como si fuese una máquina, va a cumplir toda la ley. Esa sería la opción 1, si entiendo Ezequiel 36:27 de esa forma. Pero continuemos porque tengo más para hablar. Eso me hace recordar Apocalipsis 12:17. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bien, aquí entonces los que están a favor de la ley pues se pegan y dicen, sí, aquí está demostrado que parece ser que la opción 1 es la correcta. Esta es la opción 1, ¿cierto? Que el hombre, como una máquina, va a cumplir toda la ley. Y aquí aparece, sí, los que guardan los mandamientos de Dios. Sin embargo, viene otro problema. Si es la opción 1, significa que los hombres van a cumplir la ley, tal y como está escrito. Pero para el cumplimiento de la ley se necesita templo y sacerdocio levita, lo cual no existe. Por cuanto fue destruido el templo y el sacerdocio levita no se puede instaurar. Ello le daría la razón a la carta a los hebreos, pues los preceptos que caducan tienen que ver con el sacerdocio y el templo. ¿Se equivocó Jesús? Después de todo, la historia nos muestra que sí cesaron no jota o tilde, sino preceptos enteros de la ley. Y si se restaura el templo, ¿qué diríamos? Que Jesús nunca se equivocó y que la ley vuelve a establecerse en su totalidad por cuanto no puede pasar. Así nuevamente la opción 1 sería la correcta. O sea, hasta aquí estamos diciendo que la opción 1 es la que más tiene sentido, aparentemente. Pero continuamos. ¿Qué tan realista es una reconstrucción del templo? Porque si se reconstruye el templo, entonces la ley puede volver a instaurarse en toda su esencia, o sea, completa. Me recuerdo el Salmo 51:18 que dice, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerás becerros sobre tu altar. Aquí está hablando, ofrecerán becerros sobre su altar, parece una expresión literal y referida únicamente al templo físico, al templo real, como si sugiriera que en algún momento ese templo estaría en funcionamiento. Las promesas de restauración de Israel dadas por los profetas, Isaías 60, dice, y extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá y del todo será asolado. Aquí vemos una reconstrucción material, física, porque dice que extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán. Bien, sigamos. Pero por acá Jesús ahora habla del templo de su cuerpo. Respondió Jesús, le dijo, destruid ese templo y en 3 días lo levantaré. Jesús parece referirse a otro templo. Leemos la Nueva Jerusalén en Apocalipsis 21:22, dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero.
no vi en ella templo. Esto me hace pensar aquí que si no hay templo, ¿cómo se van a ofrecer becerros sobre el altar? ¿Sí? Eso es bastante, no sé cómo responder a esto. Estos pasajes vuelven a dar razón a Hebreos. Claro, al observar Juan y Apocalipsis, pues va de la mano con Hebreos. Pues caduca el templo físico y Jesús es el nuevo templo en la Nueva Jerusalén, la que es profecía de restauración por los profetas. Es decir, que la Nueva Jerusalén sería la ciudad que los profetas han prometido que sería restaurada. De esta forma parece sugerirse, ojo acá, parece sugerirse que la interpretación del Nuevo Testamento apunta a la opción 3. Ups, ¿cuál es la opción 3? Vamos a la opción 3 otra vez. Que la ley puesta en el corazón consiste en introducir toda la ley, pero una cierta esencia. Es decir, que los preceptos ceremoniales de sacrificio, etc., tienen una esencia o sentido para lo cual fueron mandados. Así un precepto podría tener un significado oculto de carácter moral, pudiéndose introducir en el corazón. La opción 3 está diciendo que existe la ley, pero que la ley como tal tiene un significado oculto. Bien. Y aquí estamos diciendo, por ejemplo, aquí habla mucho de la reedificación de Jerusalén. Hay profecías que hablan de la restauración de Jerusalén y por tanto entonces la restauración del templo. Los judíos lo interpretan así. Pero acá Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Y dice Jesús, destruid este templo. O sea que hay un significado oculto en la ley y en los profetas. Tanto en la ley y también en los profetas. Destruid este templo. Y luego dice Apocalipsis que en ella no había templo. ¿Cómo podría ser que no va a haber templo en la Nueva Jerusalén que va a ser restaurada? Si los profetas mencionan prácticamente todo el tiempo la restauración, ¿cierto? Pero aquí dice, no había en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. O sea que existe un significado oculto para la ley y para los profetas que aquí se revela en el Nuevo Testamento. Y por eso estamos hablando de la opción 3 ahora. Pues vemos una nueva Jerusalén sin templo. Vemos en la visión de Pedro una significación de las leyes de Kashrut. Recordemos que la ley manda, por ejemplo, abstenerse de comer animales inmundos. Pero, pues no sé, aquí hay una visión de Pedro, todos la recordamos, en el que podría ser que exista un significado oculto de esas leyes. Y así sucesivamente. Siendo la ley de Cristo, aquí aparece una nueva ley, que es la ley que se instaura en el corazón, la que muestra esa esencia de la ley, o sea, ese significado oculto de la ley. Así no es abolida. De esta forma la ley no está siendo abolida, sino que se está mostrando lo que realmente es. Que al ser mostrada su esencia se dice que fue llevada a la plenitud. Bien, esta sería la explicación de todo el asunto. Traté de hacerlo lo más corto posible, el video siempre quedó largo, pero todos estos elementos deben ser introducidos para poder explicar y hacerme entender un poquito cuando hablo en el grupo. Bien, hasta aquí creo que concluyo. No, aquí puse algo más. De esta forma la profecía de Ezequiel, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, significa que el hombre con la ley, es decir, con la esencia de la ley en su corazón, produce el obrar por amor, que es la esencia de la ley. Bien, gracias hasta aquí.